mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré de 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Esta frase del verso 8 a la primera, la salvación es de nuestro Dios. Ese es el tema que quiero compartirles hoy, porque ese es el tema del alcance de marzo. La salvación es de nuestro Dios. Diga conmigo, la salvación es de nuestro Dios. Otra vez. Muy bien, la salvación es de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que en las computadoras, verdad? Seguramente muchos de ustedes trabajan en una computadora o saben de computadoras, quizás la mayoría, que hay ¿cómo podría decirlo? Una acción que hay en los programas que tú le picas a esa acción, ¿verdad? Y todo lo que tú hayas trabajado se queda guardado en una memoria, ¿verdad que sí? Se llama guardar. ¿Ha oído usted eso? Sí, algunos dicen, no sé ni qué es eso. Bueno, en las computadoras, si tú, por ejemplo, yo hago mis mensajes en la computadora que tengo, ¿verdad? Y entonces los escribo, estudio, vuelvo a estudiar, vuelvo a escribir, pero cada vez que escribo algo, yo le pongo en guardar, ¿verdad? Porque así es, ¿no? Y me ha pasado de que no guardé lo suficiente o no lo guardé y me resulta, ¿verdad? Que se me apaga la computadora, se resetea el mugrero, se va la luz, ¿verdad? Se acabó la pila, se me olvidó conectarla y se apaga el aparato, le prendes y como que vuelve a resetearse. Así se llama, ¿verdad? Pero cuando tú vuelves a abrir un programa donde estabas ahí escribiendo, aparece que el documento se autorrecupera, se recupera. O sea, que sí se guardó automáticamente, ¿verdad? Y entonces te aparece, te faltaron quizás algunos 2 o 3 minutos que no escribiste nada, o escribiste, pero se está recuperando en automático. Sucede también cuando tú escribes un correo o guardas algo en las redes sociales, en donde tú haces algo y en automático se queda guardado, ¿verdad? Allí. Y si se te apagó lo que sea, pues ahí está, ¿no? Se queda guardado. En español se llama guardar, y el modo de guardar automáticamente. Pero en inglés, la palabra para guardar, ¿verdad? Es la palabra save. ¿Y qué significa save? Sabe. Así se escribe. Save se escribe sabe, con B chica. No, el otro sabe que tú no sabes, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra save? Salvar. Que los gringos, ¿verdad? O sea, ¿qué onda con eso? Salvar. ¿Que la salvación no es de Dios nada más? Es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pues ellos utilizan esa palabra de salvar en el idioma inglés, ¿verdad? Para lo que hacemos nosotros con guardar. Ellos lo usan para salvar. Entonces, si tú estás en el idioma inglés y tienes un programa en inglés, tienes que picarle ahí donde diga salvar. Pero también lo pones en modo de save o de salvar automáticamente. Ahora, imagínate que la salvación fuera automática. Fíjate nada más, piensa nada más. ¿Cada cuánto te gusta? 30 segundos. 30 segundos. Salvación automática a los 30 segundos. Y estoy hablando de la salvación de Dios.
la salvación personal, la salvación del alma, pues todos serían salvos. Todos serían salvos. Uy, qué padre, ¿no? Es más, si tú eres no lo eres, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tú eres un malvado secuestrador, o quieres ser un malvado secuestrador. Entonces tú dices, voy a secuestrar a alguien, ¿verdad? Y apenas ya lo planeaste y apenas vas a ir a secuestrarlo, cuando ¡chin!, te regresas otra vez al modo salvación automática. O sea, ni siquiera alcanzaste a hacer algo malo cuando ya se regresó. Vamos a suponer que tú quieras golpear a alguien que te cae gordo, ¿verdad? Y tú dices, ese vecino ya lo odio, ¿verdad? Y tú sales y cuando le tocas la puerta, salvado automáticamente, ¿verdad? Y sale el vecino, ¿qué se le ofrece, vecino? Dios le bendiga, ¿verdad? ¿Cómo está? Hoy hay un brillo especial en sus ojos, vecino. Te regresas, ¿verdad? Y te da coraje otra vez, ay, no, a lo que iba, pero le corres, ¿verdad? Pero te gana el salvado automáticamente. Nadie estaría bajo ninguna esclavitud. Apenas llegas, ¿verdad? Para, no sé, ¿verdad? Ir a un bar, ¿verdad? Y de repente, no, pues ya no te dan ganas, ¿verdad? Porque ya fuiste salvado automáticamente. Todos experimentarían una libertad total. Nada oprimiría tu alma. Todos se amarían como verdaderos hermanos. Nadie sufriría las consecuencias de sus malas decisiones, porque si te tardas 30 segundos, ya no hay malas decisiones. En caso de morir, en automático volverías a la vida. Serías libre de odio, de la lujuria, de la violencia, de la amargura, del maltrato, de la pobreza. No habría guerras, no habría maldad, porque todos son salvados automáticamente. Los matrimonios no tenían problemas. Eso está padre, ¿verdad? Los matrimonios, es más, tú, ay, este viejo, ¿verdad? ¿Qué horas llegó? Ay, no sé qué, ya cuando lo ves, mi vida, mi amor, ¿verdad? Pero el otro dice, pues ¿cómo que a qué horas llegué? Sí, iba a ser algo malo, pero cuando iba, me regresé, porque salvado automáticamente. Qué mundo increíble sería eso. Pero la verdad que eso no es así? No. La salvación hoy se hace más necesaria. Nosotros necesitamos ser salvos hasta de nosotros mismos, de nuestras malas decisiones. Requerimos ser salvos de la opresión, de los vicios y de los temores. Necesitamos ser salvos y liberados de los demonios que atormentan el alma. Requerimos ser liberados y librados de toda la destrucción que el diablo está haciendo contra la humanidad y contra nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad no hay paz, ni seguridad, ni esperanza, porque no hay salvación. Basta con leer el periódico de hoy para darnos cuenta, de cualquier periódico, pero que sea del día de hoy, para darnos cuenta de cómo está nuestra sociedad local y nacional e internacional, tan llenos de malas noticias. Pero la salvación puede ser diferente, puede hacer que las cosas sean diferentes, al menos para las personas de manera individual. En este año escucharemos a las propuestas políticas que hay con sus candidatos sobre lo que pueden realmente hacer y lo que quieren hacer, más bien, si se les concede el voto. Yo creo que es algo normal, es algo que se tiene que hacer, es parte de una democracia. Pero yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la vida pueda ser diferente, al menos para una persona? Y es ahí donde viene la salvación, le pertenece a nuestro Dios. El Salmo número 3, que es un cántico de gratitud que canta David, porque había librado Dios a David de la
de la persecución de su hijo Absalón, ¿verdad? Y de la guerra, ¿verdad? Y todo eso. Encontramos algunas cosas muy interesantes sobre la salvación de Dios. Fíjate bien. En el verso número 2 dice: muchos dicen de mí, o en contra de mí, no hay para él salvación en Dios. No hay salvación en Dios. Es lo que está diciendo el Salmo número 3, ¿verdad? El versículo número 2, cuando dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahora déjame decirte, Satanás tiene dos engaños favoritos, dos mentiras favoritas. La primera mentira que te va a decir Satanás, o que le va a decir una persona que está apenas conociendo del mensaje del evangelio y de la salvación de Dios operada por medio de Jesucristo. La primera mentira que le va a decir a una persona es: eres muy malo, no puedes salvarte de ninguna manera. Has practicado la prostitución, te has corrompido, has mentido a tus padres, eres un rebelde, eres una desobediente. Abandonaste a tus hijos y a tu esposo por irte con otro hombre, o a tu esposa por irte con otro hombre. Ya no se sabe. Y ese es algo muy terrible, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y entonces el diablo le dice a la gente: no te puedes salvar. ¿Cómo crees? Abusaste sexualmente de tus hijas. Fuiste abusador de tu familia, los golpeabas. ¿Cómo crees que te vas a salvar? Y le dice a la gente eso. Esa es la primera y más grande mentira que le va a decir el diablo a una persona que está conociendo del amor de Jesús. La segunda mentira más grande es todo lo contrario. Tú eres muy bueno, vas ágape, eres muy bueno. Tú no le haces daño a nadie, tú no necesitas la salvación. Tú eres muy buena onda, eres bien parecido, sacas buenas calificaciones, llegas temprano del trabajo, no andas por ahí. Tú eres muy bueno. Tú no necesitas la salvación. Son las dos grandes mentiras de Satanás. ¿Sabe cuál es el problema de esas dos grandes mentiras? Que pareciera que el diablo no es el único que las cree. A veces los mismos cristianos como que también las creen. Y ven a su jefe, que es muy buena persona, muy religioso, muy, qué sé yo, muy persinado, muy lo que sea, ¿verdad? Y además quiere mucho a sus trabajadores. Además es un padre de familia, una madre de familia. Es honesto, es íntegro, no le hace daño a ninguna persona. Yo creo que él no necesita la salvación. No, la salvación es para los cochinos pecadores. Jesucristo vino al mundo para todos los perversos. No, este no es perverso, este es bien portado. O sea, los cristianos creen la misma mentira del diablo. Y la otra: no, este es bien perverso. Ese patrón o ese jefe, ese compañero del trabajo, se ha acostado con todas las mujeres que se le ponen enfrente. Jamás se va a salvar. No, la salvación es para los buenos, los bonitos, los educados y los pastores. La gente que piensa así, piensa igual que el diablo, porque la salvación de Dios es para todos. Por eso la salvación le pertenece a nuestro Dios, porque si nos perteneciera a nosotros, hasta pediríamos mochada para dársela a otras personas. En segundo lugar, según el Salmo, David dice que clamaba a Dios por su liberación. Dios oye el clamor de la gente que está en aflicción, pero los cristianos no lo escuchamos, ese clamor. Pero Dios sí lo escucha. Mira, fíjate bien, yo creo que Jesús no vino porque había gente que se lo estaba pidiendo que viniera. Yo creo que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo
porque subía hasta su presencia el clamor de la gente, el gemido de su aflicción, el dolor de sus angustias y de sus sufrimientos. ¿Y cómo lo sé? Porque mira, cuando la Biblia relata la liberación del pueblo de Israel de Egipto, Moisés, que Dios lo llama para libertar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto, le dice Moisés a Dios: Dios, ¿y quién les digo que me mandó? Porque no te conocen, no conocían a Dios. Pero por otro lado, Dios dice, su clamor por el dolor de la esclavitud y todo eso, dice, ha subido hasta mi presencia. Yo me imagino, solamente me lo puedo imaginar, que cuando ellos estaban pasando por toda esa esclavitud, llegaba la noche. Y en la noche, ahí en la casa de los hebreos, se oían el clamor y el dolor de la esclavitud. Las golpizas que le ponían los egipcios, el hambre que tenían. Cuando mataron a los niños en Egipto, que los asesinaban, nacían los bebés, y cuando nacían los bebés eran, si es niño, mátalo, si es niña, déjala viva. ¿Tú te puedes imaginar qué se escucharía en la casa de los hebreos cuando ellos, verdad? Pero ellos no conocían a Dios, solamente había lágrimas, lamento y llanto. Y ese es algo que nosotros tenemos que tener, una revelación de ese clamor que tiene la gente, que a veces nosotros no podemos ver ni imaginarnos, por causa del dolor, de su pecado, de su aflicción, del vacío, del despropósito en sus vidas. La semana pasada hubo 2 temblores por allá por México, no sé por dónde más. Creo que en México el viernes y domingo en la noche. Nosotros estamos en Puebla, era la 1 de la mañana, acabamos de subir en la casa donde estábamos, del comedor donde estuvimos hablando con los pastores. Subimos y entonces yo le dije, Pati, está temblando. Era para amanecer el lunes, está temblando. Pero yo así como, está temblando, ¿verdad? Y alguno, pero ¿por qué se emociona tanto? Pues es que ese juego aquí no hay, ¿verdad? Entonces, ay, Pati, está temblando, ya está temblando, ¿verdad? Y Pati, no es cierto, ¿verdad? No, sí está temblando. Ir a la puerta, y la puerta del baño así, rechinándosele, y se movía, ¿verdad? Si no hubiera temblado me hubiera dado miedo. Pero como en un temblor, pues dije, de este juego no hay. Estaba yo, órale, qué suave, ¿verdad? Porque como aquí no tiembla, ¿verdad? Pues no sé nada. Y nuestro hijo Beto estaba en la Ciudad de México, en la casa de los pastores Rubén y Laura. Y estaban ahí viendo una película a la 1 de la mañana. Bien a gusto, viendo ahí dice el Beto, de una televisión ahí bien buena con unas bocinas ahí el pastor, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces empieza a temblar y suena la alarma y dice el Beto, salimos todos a la calle. Y le dije, ¿y tú cómo saliste? Yo ya traía la pijama, pero como yo uso pants de pijama, así es que no había ningún problema. Pero la gente andaba, ¿verdad? Apanicada, asustada, llorando y en calzones. ¿Cómo la vemos? No, hombre, qué vergüenza. Pues no les da pena, ¿eh? Así salieron, pobres, ¿no? Y yo le pregunté, Beto, ¿te asustaste? No me asusté nada. Yo tampoco me asusté, es más, yo hasta ahora les está moviendo la mesa, ¿verdad? Y sola. Pues claro que no, ¿verdad? El hecho de que a ti no te llegue, ni escuches el clamor, ni tengas esos problemas, no significa que no haya clamor de la gente, pero necesitamos tener los oídos sensibles a ese clamor. Otra cosa que nos enseña el Salmo es que Dios salva, pero al mismo tiempo Él es la salvación. Para David, el rey, perseguido por su hijo Absalón y ese ejército que se había conseguido,
Dios no solamente era el que lo iba a salvar y librar, sino que además de que lo iba a librar de sus enemigos, Dios mismo, la persona misma de Dios se convierte en el Salvador. Él mismo, Él es el Salvador. A mí me encanta pensar en esto. Porque si Dios no me libra de algo, sé que Él sigue siendo mi Salvador. Quizás no te da lo que necesitas, pero Él sigue siendo el refugio de nuestras vidas. Porque Él se convierte en nuestra salvación misma. Puede librarnos de los enemigos, pero también Él es la salvación. Es como si fuera un lugar, un refugio, porque Dios es un refugio. Y esto nos lleva a pensar que de Dios es la salvación. Quizás la declaración más importante que está dejándonos el rey David aquí en este Salmo número 3 tiene que ver con el versículo 8, cuando dice: la salvación es de Dios. La salvación es de nuestro Dios. Esto nos lleva a pensar que Dios es la fuente de nuestra salvación. De Él emana la salvación, no de ningún partido o de ninguna persona o de ningún banco o de ninguna solución humana, sino de Dios mismo. Él mismo es la fuente de nuestra salvación. Pero también Él es el dueño de la salvación. Aunque nosotros podemos decir que Él ha sido nuestra salvación o que la salvación ya es nuestra, en realidad es algo que se comparte, es algo que emana de la fuente y se nos da. Dios es el dueño de la salvación. La otra cosa es que Dios es el único que puede darnos salvación. Dios es el único que puede darnos salvación. El diablo no puede impedir algo que Él no puede dar. Dios es nuestra salvación, porque de Dios es la salvación. Dios es el dueño de la salvación. La salvación es de nuestro Dios. Diga conmigo: la salvación es de nuestro Dios. Otra vez: la salvación es de nuestro Dios. Y tengo una pregunta. Ojalá que esta pregunta se te quede en la mente. Y si de Dios es la salvación, ¿quiénes somos nosotros para impedir que otros sean salvos? ¿Quiénes somos nosotros? Dios ha diseñado a la iglesia para abrir la puerta de salvación. Del otro lado de la puerta está la salvación. Pero recuerda que Dios no solamente salva, sino Él mismo se constituye en salvación. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es la puerta. O sea, no solamente se abre la puerta para pasar a la salvación, sino también Él mismo, Jesucristo mismo, dice: yo soy la puerta. ¿Quiénes somos nosotros para abrir o cerrar la puerta a quien queremos? A veces hay cristianos que parecen como guaruras de antro de mala muerte. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Se ha de sentir bien gacho cuando te dicen que tú no, ¿verdad? Por chaparro, prieto y panzón. Porque aquí tienes que estar alto, blanco y guapo, ¿no? Y bañado. Ha de ser horrendo. Bueno, eso sucede en esos lugares, por lo que me han dicho, ¿verdad? Algunos de ustedes. Pero déjame decirte, nosotros no podemos cerrar la puerta, porque la puerta es Cristo y esa siempre está abierta. Tú y yo no podemos pensar que alguien no puede merecer la salvación solo porque ha sido muy malo, muy perverso. Hay un cuate que me platicó su testimonio
Y dijo, estuve 15 años en la cárcel. ¿Y qué hacías en la cárcel además de aburrirte durante 15 años? No, yo hice muchas cosillas ahí, va. Entre otras cosas, no me acuerdo la cantidad, pero creo que fue así, ¿verdad? Por 2,000 pesos me quebraba al que fuera. ¿Y cuántos fueron? 8. No me acuerdo si dijo 8 o 12. Uno es mucho. 8, imagínense. ¿Y cuánto cobrabas? 2,000 pesos. Y los mataba en la cárcel. Él eso hacía. A veces he pensado, ¿cuánto me cobrará por cobrar los diezmos a los hermanos de la iglesia? Pedirle ofrenda. En sus casas, ¿no? Y yo dije, oye, pues entonces eras un asesino, ¿sí? Y los mataba ahí en la cárcel y me daban 2,000 pesos. Y está en Ágape. Pero Dios, él le creyó a Dios que él podía cambiar, o que Dios lo podía cambiar. Él sí le creyó a Dios. Si nadie pensaba que había salvación para esta persona, cuya mente y corazón se había endurecido tanto por asesino, ¿cómo pudiera ser posible que una persona hubiera matado a tantas personas y todavía seguir tan campante? No, él endureció su corazón. Pero no hay corazón tan endurecido y tan perverso que Dios no pueda conquistar. Amén. ¿Se los presentó? No, déjelo allá en ese Ágape donde está. A lo mejor está aquí, ¿eh? Estuvo 15 años en la cárcel. Terrible. Dios tiene misericordia porque de Dios es la salvación. Él es el dueño de la salvación. Él tiene poder para salvar. En la Biblia encontramos la historia de la salvación, en donde nos habla acerca del significado de la salvación. Es liberación de nuestros enemigos. La salvación es un refugio y la salvación es libertad de toda esclavitud, en donde terminamos por medio de Jesucristo obteniendo una salvación de nuestras almas. Por medio de Cristo y por la fe en Él, la salvación significa libertad de nuestros enemigos, libertad de la condenación eterna y una transformación personal en donde Dios nos libra, pero también Dios se convierte en el Salvador. La salvación le pertenece a nuestro Dios. No somos alguien para impedirla a otros y no podemos cerrarla. Yo quiero animarles a ustedes a que abra la puerta de la salvación. Comparta del mensaje de Jesús. Atraiga a las gentes a Cristo Jesús. No les cierre la oportunidad. No creas a las mentiras del diablo que dice, esto es muy bueno o esto es muy malo. Simplemente cree que Dios puede cambiar sus vidas. Es cierto, hay personas que jamás pensaríamos que iban a cambiar. Yo les confieso, ¿verdad? Que yo nunca pensé, llegué a pensar que mi papá nunca se iba a hacer cristiano. Ya llevamos como 30 años predicándole. Hasta el día que entregó su vida a Cristo. Y el día que entregó su vida a Cristo, mi hermana que está de mi que mi papá ya ahora entregó su vida a Cristo, a ver si ahora sí. O sea, ya también. ¿Sí me explico? O sea, dije, ay, por lo menos ahí ya.
Y entonces dijimos, no, pues ya ni creímos, no, ya tantas veces, ya fue a tanto evento. Cada evento que mi mamá lo llevaba de la iglesia, él aceptaba a Cristo, se ponía de pie y él decía, yo me entrego a Cristo. Entonces, pero ya sabíamos. Es más, hasta los líderes de Agape pensaban que yo le daba dinero a mi papá para que hubiera por lo menos uno que entregara su vida a Cristo ese día. Qué malvados, ¿eh? El Raulillo que estaba aquí ahorita. Y entre otros, ¿verdad? Y entonces yo así llegamos a ese punto. Pero fue a la iglesia, volvió a ir a la iglesia, entregó su vida a Cristo, se bautizó, renunció a los pecados, renunció a la idolatría, se opuso a que le trataran de convencer a regresar a la forma de vivir, se alejó de sus compañeros de fiesta, empezó a ofrendar y a dar, empezó a caminar con Dios. Aunque tú no lo creas, la gente sí puede ser transformada por el Evangelio de Cristo. Amén. Cambia sociedades enteras, al pecador más empedernido, al asesino más perverso, Dios lo puede cambiar. Porque Dios es Salvador y la salvación misma. Quiero, antes de terminar, hablarles acerca de qué somos salvos. Para que tú puedas comprender la necesidad de abrirle la puerta a la gente con el Evangelio de Jesús. Y quiero hablar un poquito acerca de lo que se conoce como el infierno. Hay muchas personas que no creen en el infierno. Personas no religiosas y personas religiosas que no creen que exista una cosa llamada infierno como la Biblia lo describe. Es más, incluso hay personas que creen que la Biblia tiene una sección de verdad y una sección de mito. ¿Cuál es la sección de verdad? Pues que Dios los ama a todo el mundo y que envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Esa es la verdad. Claro, es porque esa verdad nos conviene. Pero dicen que es un mito este asunto del lago que arde con fuego y azufre. Ese es un mito. Son mentiras. Incluso son muy religiosos, lectores de la Biblia, y hasta pertenecen a alguna religión por ahí. Mientras que están los antirreligiosos, ateos quizás, que dicen, no, el infierno no puede existir. Porque el infierno, ¿verdad?, se vive en esta vida. Como tú no lo vives, ¿verdad? Pero así es, la gente es lo que piensa, es lo que cree. Pero la Biblia habla acerca de que Cristo vino para salvarnos, aparte de salvarnos de nosotros mismos, de la condenación eterna y concedernos la salvación eterna. A eso vino Jesucristo. Entonces, al mismo tiempo nos salva del infierno, pero recuerda que Él es el Salvador y entonces nos lleva a la gloria eterna porque en Él está la salvación. Tú puedes argumentar lo que tú quieras alrededor de lo que tú creas, pero eso no significa que la Biblia no diga la verdad. Y la Biblia dice la verdad y dice y presenta un Dios bueno, amoroso, pero también un Dios justo. Y Dios hace el cielo, pero también crea el infierno. Porque Dios es justo, juez justo, pero Dios es amor. Ahora, dice la palabra de Dios que Dios es tan justo que Él no tendrá por inocente al que es culpable. Porque si un juez tiene por inocente al culpable, eso se llama corrupción de la justicia. Vamos a suponer que una persona
es encontrado, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, un secuestrador con las manos en la masa, la oreja del secuestrado en la mano y en su casa el secuestrado completo, ¿verdad? Y le encuentran todas las pruebas. Aquí en Agape hay varias personas que trabajan en el Poder Judicial, en los juzgados y todas esas cosas. Pues ellos saben muy bien esas cosas, ¿no? Y entonces el asunto es que tienen todas las pruebas y el juez va a juzgar y lo juzga culpable, porque tienen todas las pruebas, se esperaría. Lamentablemente, aunque no todos ni en todos lados, ¿verdad? Si un juez, ¿verdad? Alguien le llega al precio, sea juez de menor rango o de mayor rango, no lo sé, le da una feria o amenaza a su familia o lo que sea, entonces el juez indulta a la persona, lo tiene por inocente al que es culpable. ¿Y qué pensamos todos los mexicanos? Ya se corrompió. Ya se corrompió. Pero Dios es incorruptible. Dios es incorruptible. A Dios no se le puede sobornar y nunca en su naturaleza divina perfecta será corrompido. Jamás. Y Él es el juez justo que se sienta para juzgar. Si Él dice, a este le voy a perdonar nomás porque ese día Dios amaneció de buenas, recuerda que la salvación no es automática. Vamos a decir, Dios ya se corrompió. Dice, no voy a tener por inocente al culpable. Pero por otro lado, Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, Él envía a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para que el que no es inocente, el culpable, pueda ser salvo. Ahora, ojo, Dios envía a su Hijo Jesucristo para salvar a los culpables, pero el culpable no pasa a ser inocente. Ojo, no se convierte en inocente, simplemente es justificado. O sea, lo que tú ibas a pagar de cárcel, lo que tú ibas a pagar de condenación y todo eso, lo echamos sobre Jesucristo. Si tú y tú vas a confiar en Él, entonces tú puedes pasarte del lado de los justificados, no de los inocentes. Porque si seguimos siendo culpables, nosotros lo hicimos, ¿o no? Tú robaste, tú mentiste, tú cometiste un adulterio, tú fuiste. No puedes ahora decir, no, yo no fui. No, no es cierto. Tú puedes decir, yo lo hice, pero Jesucristo, su sangre borró mi culpa, mi pecado y me justificó, mas no soy inocente, yo lo hice. Y por esa justificación yo puedo tener la vida eterna porque Cristo lo ha prometido. En esa justicia divina, donde no tiene al inocente, ¿verdad? O al culpable por inocente, Dios creó el infierno. Tenía que hacerlo. ¿Cómo iba a recompensar la maldad de los hombres en esta vida si no podía tener un lugar de castigo? ¿No sería el Dios justo que todos esperamos que sea? Y crea el infierno, ese lugar que es, ¿verdad?, representativo de lo que es la condenación y la justicia divina. Y hay algunos elementos de cómo va a ser el infierno que nos ayuda a entender un poquito de eso, que la Biblia lo menciona. Por ejemplo, Jesucristo dice que el infierno es como el Gehenna en el valle del Hinnom. ¿Qué era el Gehenna en el valle del Hinnom? Había un valle que se llamaba Hinnom allí en Israel. Y había en ese valle un lugar que le llamaban el Gehenna, que significaba basurero, era el basurero. Pero no tenían la forma de trabajar la basura como la tenemos ahora nosotros, ni esos camionzotes, esos bulldozers para tapar la basura, entre otras cosas. Y lo que ellos hacían era quemar la basura. Pero la basura era constante, todos los días había que echar la basura. Y todos los días estaba ardiendo ahí un fuego para quemar la basura. Y dice, el infierno será como ese fuego eternamente, siempre prendido.
Luego después, ¿verdad? Encontramos que el infierno, ¿verdad? Es como un lago que arde con fuego y azufre, que produce sufrimiento. Pero también se nos dice que el infierno es como el abismo. Y fíjense que usted sabe lo que es un abismo. Yo creo que sí, de alguna manera. Pero ¿sabe lo que es un abismo? El abismo es nada. Eso es lo que es un abismo. Piénsale nada más. Tú estás parado en un acantilado muy alto y abajo de ti está el abismo. ¿Y qué hay en el abismo? Nada, no hay nada en el abismo, no hay nada. Se llama abismo porque es un hueco, es un vacío abismal, donde no hay nada. Hay fondo allá abajo, pero ese es el fondo, no es el abismo. Ese hueco, ese vacío que se le conoce como el abismo, la Biblia dice que el infierno será como un abismo. O sea, no hay nada. Y por eso dice la Biblia que habrá un remordimiento terrible allí en el infierno. Porque no hay nada. No hay salvación, no hay regreso. Solamente un sentimiento de remordimiento y de vacío, donde ya no puedes hacer nada ni revertir nada. Otra cosa, el infierno es la muerte. Así como morimos físicamente, la Biblia también dice que cuando una persona va al infierno morirá eternamente. ¿Y qué significa la muerte eterna? ¿Qué significa? La palabra muerte significa separación. Cuando tú te mueras, tu espíritu y tu alma se salen del cuerpo, se separan del cuerpo, y ya por más que te hagan resucitación y choques eléctricos y todo eso, ya cuando te fuiste para siempre. Y entonces se separa tu personalidad, tu alma, tu espíritu de tu cuerpo y estás muerto. Entonces eso es muerte. ¿Y qué sucede cuando una persona muere espiritualmente o eternamente? Separación. Separado eternamente de Dios. Una ausencia total de Dios. Para allá van las personas que rechazan a Jesucristo. Aquellos que buscando a Dios y gimiendo por una salvación, y que los cristianos no le abrieron la puerta, pues ¿para qué? A esa ausencia, miren, aunque a veces no hay Dios en muchos lugares, tú te lo vas a encontrar a Dios. Por ejemplo, sales de aquí, vas a la esquina, ves a un pobre pidiendo dinero y la Biblia dice: por cuanto a uno me lo hiciste, a mí me lo hicisteis. Y tú empiezas a ver destellos de Dios. Pero allá será una ausencia total de Dios. Dios no estará allí. Esa es la muerte eterna. A veces necesitamos tener una revelación también del infierno, para darnos cuenta de cuánto se va a sufrir en ese lugar. Y que podamos hoy abrir la puerta para que la gente pueda conocer del amor de Jesús y de la salvación que le pertenece a Dios, no a nosotros. Nosotros nomás abrimos la puerta y no podemos cerrarla. Nosotros somos receptores también de salvación. No le estamos dando de nuestra salvación, estamos dando de la salvación que también Dios nos da a nosotros, para que todos puedan ser salvos de la condenación eterna. Y entonces vendrá un cambio en las vidas de las personas. Amén. Ahí como estás, y así como estás, cierra tus ojos un momentito, por favor. Así como estás sentado, quiero invitarte a que nada te distraiga. Que nada te distraiga. Quiero que visualices a la gente que no conoce de Jesús, pero que tú sí conoces. Imagínatelos después de la muerte, cómo van a vivir, lo que va a quedar de ellos. Porque Dios traerá a juicio toda su idolatría y toda su indiferencia.
Pero también quiero decirte que Dios va a juzgarnos a nosotros los cristianos, aún de nuestras indiferencias. Puedes, con los ojos del Espíritu, escuchar el clamor de la gente. Aún personas que tienen todo en la vida, pero no hay propósito, sufrirán. Y tú debes escuchar su clamor. Y escuchar el clamor del que sufre y escuchar el clamor del mexicano, del potosino, que gime porque está sin Dios y sin salvación. Tú debes darte cuenta que no importa que se ría o esté bien de salud, hay una sentencia sobre él y es nuestro deber abrir la puerta de salvación para que la sentencia sea revocada por medio de la sangre de Jesucristo. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, y yo te ruego que cada persona que estamos aquí podamos comprometernos, Señor, contigo, y que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento. Dios, yo te ruego, Señor, que toques el corazón de los cristianos que nos hemos endurecido, que no tenemos sensibilidad del sufrimiento de la salvación. Que también aquellos que pueden ver el sufrimiento físico, también podamos ver el sufrimiento espiritual. Que sin Dios no hay esperanza en este mundo. Toca nuestras vidas, Señor, habla a nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios. Y te damos gracias, porque tú, Señor, hoy quieres hacernos ver de manera más directa cuán grande amor tú nos tienes y cuánta paciencia tienes. Ayúdanos a abrir la puerta. Gracias, Jesús. Bendice a Dios ahí en tu lugar. Dale gracias por la salvación. Y dile que te ayude a abrir tu boca para compartirla. Que te dé oportunidades para abrir la puerta. Que podamos ver la gloria tuya en otras personas, como ha sucedido en la nuestra. Gracias por este tiempo y te adoramos y bendecimos tu nombre santo. Gracias, Jesús, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Estamos despedidos? Puede.